Mike May perdió la vista a los 3 años y medio. Una explosión química le dejó las córneas llenas de cicatrices, por lo que sus ojos no tenían acceso a los fotones. Pese a la ceguera, se convirtió en un próspero hombre de negocios y también en el mejor esquiador de velocidad ciego del mundo, capaz de surcar las laderas gracias a unos marcadores de sonido. Tras 40 años de ceguera, Mike oyó hablar de un tratamiento pionero con células madre que podía reparar el deterioro físico de los ojos. Decidió someterse a la operación y después de todo la ceguera no era más que el resultado de sus córneas dañadas y la solución era sencilla. Pero ocurrió algo inesperado. Unas cámaras de televisión grabaron el momento en que le quitaron los vendajes. Mike describe lo que experimentó cuando el médico le retiró la gasa. Mis ojos se ven sometidos a un estallido de luz y a un bombardeo de imágenes. De repente se enciende esa avalancha de información visual. Es abrumador. Las nuevas córneas de Mike recibían y enfocaban la luz de manera perfecta, pero su cerebro era incapaz de interpretar la información que recibía. Con aquellas nuevas cámaras en marcha, Mike miró a sus hijos y les sonrió, pero por dentro estaba petrificado porque era incapaz de explicar qué aspecto tenía ni de distinguirlos. Era totalmente incapaz de reconocer una cara, recuerdan. En términos quirúrgicos, el trasplante había sido un éxito rotundo, pero desde el punto de vista de Mike, lo que experimentaba no se podía denominar visión, tal como lo resumió. Mi cerebro exclamaba: Dios mío, ¿qué es esto? Con la ayuda de los médicos y de la familia salió de la sala de reconocimiento y recurrió al pasillo, mientras dirigía su mirada a la alfombra, los cuadros de la pared y las puertas. Todo aquello no tenía sentido para él. Cuando lo sentaron en el coche para volver a casa, Mike recorrió con la mirada los coches, los edificios, la gente que pasaba zumbando, intentando comprender sin éxito lo que veía. En la autovía se arredró cuando tuvo la impresión de que iban a chocar contra un gran rectángulo que tenían delante. Resultó ser un cartel indicador y simplemente pasaron por debajo. No conseguía comprender qué eran los objetos ni su profundidad. De hecho, después de la operación, Mike descubrió que le era más fácil esquiar cuando estaba ciego. Como le costaba tanto percibir la profundidad, apenas distinguía a las personas de los árboles, las sombras o los agujeros. Simplemente le parecían cosas oscuras que se recortaban contra la nieve blanca. La lección que obtenemos de la experiencia de Mike es que el sistema visual no es como una cámara. Ver no es simplemente quitar la tapa de la lente. Para ver hace falta algo más que unos ojos que funcionen. En el caso de Mike, 40 años de ceguera significaba que el territorio de su sistema visual, lo que denominamos corteza visual, había sido ocupado en gran parte por los sentidos que le quedaban, como el oído y el tacto. Aquello influyó en la capacidad de su cerebro a la hora de entrelazar todas las señales que necesitaba para poder ver. La neurociencia ha establecido que la visión surge de la coordinación de miles de millones de neuronas que funcionan al unísono, es decir, de manera coordinada en una sinfonía compleja y particular. Bueno, resolvamos entonces el texto número 2, ¿no? El texto número 2, cómo funciona el cerebro a propósito del caso de Mike May. El sentido contextual y pionero. Dice lo siguiente en el texto, en el primer párrafo. Tras 40 años de ceguera, Mike oyó hablar de un tratamiento pionero con células madre. Es un tratamiento que, digamos, se está realizando y que es promisorio, y en tanto que es promisorio puede arribar o puede generar resultados interesantes, ¿no? En el caso de la pregunta número 1, la clave correcta sería la alternativa D, que es exploración, ¿no? Porque es un estudio inicial. Entonces, para ello tienes que esperar los resultados, tratar de ver alguna regularidad. Se relata el caso de Mike May con el fin primordial de establecer que los ojos suelen tener un pobre desempeño experiencial. La destreza visual no depende tan solo del sistema visual. En ese sentido, Mike May lo que señala, a propósito de la restauración de córneas, es que la destreza visual se sustenta en una experiencia de carácter largo, ¿no? Y no es que solo se apoye en los ojos. Entonces, en ese sentido, la clave correcta aquí sería la alternativa B, la destreza visual no depende tan solo del sistema visual. Bueno, sería idóneo en realidad que eso no sea así, pero así es, ¿no? 3. ¿Cuáles de los siguientes enunciados son incompatibles con la lectura? Y entonces arrancamos ahí con la primera afirmación. Debido a su extrema incapacidad visual, Mike May le fue muy difícil formar una familia. De nuevo, debido a su extrema incapacidad visual, a Mike May le fue muy difícil formar una familia. ¿Eso es verdadero o es falso? Entonces, en este caso, la clave es que es falso, ¿no?
Esto es falso, esto es incompatible. Luego de la exitosa operación, Mike May experimentó un deterioro en la práctica, verdadero o falso. Se trata de solo uno, bueno, ya tenemos ahí una clave, 1, 2 y 3, no hay manera. Con las nuevas córneas, el sistema visual de Mike May logró tener acceso a los fotones. Es una traducción, se ve, digamos, en cierta medida mejor en el caso de este sistema visual de Mike May, ¿no? Dice acá, uno puede hacerse un tratamiento, es muy probable que eso ocurra, sin embargo eso no va a permitir que los fotones se regeneren, ni mucho menos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la clave correcta, la clave incompatible sería solo 1, ¿no? No hay manera de que además se pueda tener una vista como la inicial, pero lo que sí es cierto es que los arreglos pueden generar el acceso a fotones, ¿no? Que es lo que nuestro sentido visual requiere. ¿Cuál es la mejor síntesis de la lectura? ¿Cuál es la mejor síntesis del texto? En términos quirúrgicos, Mike May logró un éxito rotundo en la operación de sus córneas, pero desde su enfoque lo que experimentaba no se podía denominar visión. Las nuevas córneas de Mike May recibían y enfocaban la luz de manera casi perfecta, pero su cerebro era incapaz de interpretar el caudal de información que recibía. C. La moderna neurociencia ha establecido que la visión surge de la coordinación de miles de millones de neuronas, las mismas que funcionan al unísono en una sinfonía. Y finalmente D. Luego de una exitosa operación en las córneas basadas en células madre, Mike May recuperó su visión, pero tenía serios problemas en el reconocimiento visual. Entonces, en este caso, la clave correcta sería la alternativa D, porque después de la operación en las córneas basadas en células madre, Mike May recuperó la visión. Sin embargo, tenía serios problemas o evidenció problemas agudos en el reconocimiento visual. Se infiere del texto que, al perder la vista a los 42 meses de nacido, Mike May experimentó dificultades en el ámbito empresarial, sabía que algún día recuperaría la visión íntegra, deploró la imposibilidad de acceder a la lectura, desarrolló superactivamente su capacidad auditiva. En realidad, él pues, era una persona que esquiaba siendo ciego, realizó una serie de labores, una persona que realizaba una serie de tareas, ¿no? Sin embargo, pierde la vista a los 42 meses de nacido, y entonces, ¿qué es lo que desarrolló? Porque si tú vas a esquiar siendo ciego, bueno, requieres alguna habilidad, ¿no? Y efectivamente, en el caso de las personas que no ven, lo primero que se agudiza es el sentido, el sentido de la audición. Entonces la clave correcta es dedo, ¿no? Desarrolló superlativamente su capacidad auditiva. Es lo que pasa con las personas ciegas, tienen un oído muchísimo más agudo. De esa manera de compensación, ¿no? 6. Si la visión humana dependiera solo del buen funcionamiento de las córneas, Mike May no habría quedado ciego luego de la funesta explosión química en su niñez. Gracias a la exitosa operación de las córneas, Mike May habría recuperado la destreza visual. De todos modos, habría sido imposible procesar la avalancha de informaciones visuales. El deterioro visual humano empezaría indefectiblemente o ineludiblemente a la edad de los 40 años. Este último no tiene ningún sentido. La clave correcta sería la alternativa B. Gracias a la exitosa operación en las córneas, Mike May habría recuperado la destreza visual. Porque si la visión solo fuera pues, un asunto de córneas, arreglan las córneas y tu visión quedaría ok, ¿sí? Bien, con esto acabamos la sección A. Vamos ahora a involucrarnos con las actividades de la sección B. Desde hace más de un siglo se intuye el potencial de azuzar. ¿Qué es azuzar? Azuzar es irritar, estimular, ¿no? Cuando tú le dices, oye, ya, corre, pégale. O estás azuzando, ¿no? Estás incitando, estimulando. Vamos a colocar aquí incitar también. Listo. Desde hace más de un siglo se intuye el potencial de azuzar al sistema inmune contra los tumores, pero hasta la última década no se habían logrado éxitos importantes en la tarea. La situación ha cambiado. Ayer se publicó en la revista Science Translational Medicine un avance que puede abrir una nueva brecha en los sistemas defensivos del cáncer. En algunos casos, las inmunoterapias requieren una activación generalizada del sistema inmune, con los consiguientes efectos secundarios, o hacen necesario extraer células inmunitarias para modificarlas en un laboratorio y volverlas a inyectar al paciente, con lo que puede suponer en complejidad y coste. En un trabajo liderado por Ronald Levy de la Universidad de Stanford,
un equipo de investigadores probó en ratones un nuevo enfoque. El método consiste en introducir dentro del tumor que se quiere eliminar una pequeña cantidad, la millonésima parte de un gramo, de dos agentes que activan el sistema inmune y lo dirigen contra las masas cancerosas. Según los autores, como estos dos agentes, un trocito de ADN y un anticuerpo, se inyectan directamente en los tumores, solo activan los linfocitos que ya se habían filtrado entre ellos. El tratamiento curó de cáncer a 87 de 90 ratones, a los que se había provocado tumores linfáticos en dos lugares distintos del cuerpo. Y no solo lo hizo en el tumor en el que habían recibido la inyección, una vez que habían quedado programados por los agentes para destruir este tipo de tumor, los linfocitos acabaron también con tumores de las mismas características localizados en otros órganos. Los 3 ratones que no obtuvieron beneficio con un primer tratamiento lo consiguieron con el segundo, y los investigadores lograron beneficios similares con tumores de mama, colon y melanomas. Edith Segiv-Murphy, la primera autora del artículo, comprobó también el funcionamiento específico de la programación de las células del sistema inmune, trasplantando 3 tumores a un ratón, 2 linfomas en 2 lugares diferentes y un cáncer de colon en otro sitio. El tratamiento para uno de los linfomas hacía que el segundo desapareciese también, pero mantenía intacto el cáncer de colon y demostraba así la precisión del método. Muy bien, entonces aquí estamos pensando que a propósito de lo que publica Science Translational Medicine, existe en realidad una manera de poder abrir una brecha, dice aquí, nueva en los sistemas defensivos del cáncer, ¿no? Entonces hay un concepto ahí básico que es el concepto de tratamiento del cáncer a propósito de un estudio realizado por la Universidad de Stanford y que ha sido publicado en Science Translation. La clave correcta de las preguntas las vamos a pasar a resolver a continuación. Regularmente el texto informa sobre un tratamiento para aniquilar el cáncer que ha sido testeado en seres humanos. Es en ratones, así que no puede ser la A. El proceso de elaboración de un mecanismo de modificación celular antitumoral. Un nuevo método de programación celular del sistema inmune contra el cáncer. Y la producción de una técnica para combatir contra el linfoma en ciertos ratones. Bueno, aquí en realidad nos estamos refiriendo a un procedimiento mediante el cual es posible combatir el cáncer, ¿no? ¿Qué es lo que nos permite combatir el cáncer? Bueno, se trata de una nueva técnica de programación celular, ¿no? Nada menos que el sistema inmunológico, ¿no? Cuando el sistema inmunológico se vuelve loco, y entonces las células empiezan a aparecer de manera desmesurada, es que aparecen los tumores también, hay que tener mucho cuidado con eso. El texto entonces trata acerca de la alternativa C, un nuevo método de programación celular del sistema inmune contra el cáncer, ¿no? Y es lo que se señala en toda la lectura. Azuzar, que implica justo la palabra que les había dicho, ¿no? Azuzar, por lo que se puede traducir o con lo que se puede relacionar, es estimular, incitar, ¿no? Entonces, en ese sentido, azuzar, ¿qué significa? Voy a permitirme leerlo en contexto nuevamente. Desde hace más de un siglo se intuye el potencial de azuzar al sistema inmune contra los tumores, ¿no? Entonces, aquí la clave correcta sería la alternativa conducir, ¿sí? Leo de nuevo, estamos pensando en azuzar, ¿sí? Se intuye el potencial de azuzar al sistema inmune contra los tumores, ¿no? Es decir, conducir, direccionarlo. Vamos ahora con la pregunta número 3. Respecto a su funcionamiento, ¿es inconsistente o incompatible afirmar que el método expuesto en el texto es genérico? De nuevo, respecto a su funcionamiento, ¿es inconsistente afirmar que el método expuesto en el texto es genérico? ¿Por qué? Entonces, aquí la incompatibilidad está de arranque en la pregunta. No tienes que mirar, ¿no?, a otro lado. Y entonces, respecto a su funcionamiento, es inconsistente afirmar que el método expuesto en el texto es genérico. ¿Cuál es la razón? Los linfocitos fueron capaces de acabar con tumores de distintas características, no podría ser genérico por eso, ¿no? Pero debemos buscar la razón efectiva por la cual este encabezado es falso. Tengan ustedes en cuenta esto, ¿no? El funcionamiento es inconsistente, ¿no? Afirmar que el método expuesto en el texto es genérico, no es pues un método genérico, ¿no? La técnica de reprogramación celular tiene una aplicación bastante particular, bastante precisa, bastante específica, ¿no? En ese sentido, Edith Segiv-Murphy, a partir de las pruebas realizadas,
se permite detectar tumores muy similares, ¿no? Entonces la clave correcta sería la alternativa D, perdón, 3D, sí, efectivamente. Ataca exclusivamente tumores del mismo tipo según lo comprobó Sagib Barfi. Pregunta número 4. Se infiere que el método creado por Ronald Levi básicamente consta de 2 pasos, la preparación de la dosis y la inoculación intratumoral. Requiere la extracción de células inmunitarias para su modificación molecular. Curó de cáncer a 87 ratones con tumores linfáticos en 2 lugares diferentes. Y solo alcanza una eficacia absoluta a partir de la aplicación de la última dosis. Bueno, aquí la clave correcta sería la alternativa A. El equipo de Levi lo primero que hace es introducir en el tumor un trozo de ADN y un anticuerpo. Y estos a su vez activan el sistema inmunológico, ¿no? A partir de esa activación es que se originan, digamos, ciertas reacciones, ciertas respuestas que hacen posible combatir las masas cancerosas. La lógica es esa, ¿no? Entonces, preparar la dosis e inocularla son los pasos que sigue el método creado por Ronald Levi. Si el nuevo enfoque propuesto por el equipo liderado por Levi solo hubiera funcionado como un placebo, ¿qué cosa es un placebo? Es un falso remedio, no un falso medicamento. Entonces, si este nuevo enfoque propuesto hubiera funcionado como una especie de falso remedio, falso medicamento, ¿su metodología se impondría? No. El grado de eliminación tumoral dependería de la alimentación del paciente. Estimular el sistema inmune contra el cáncer todavía sería una idea estéril. Entonces, si el nuevo enfoque propuesto por el equipo liderado por Levi solo hubiera funcionado como un placebo, no serviría para nada, pues, ¿no? Y en el sentido de que no sirve para nada, estimular el sistema inmune contra el cáncer sería una idea, pues, inservible, ¿no? Que no serviría para mucho. Alternativa C. Ante el alud de violencia de género multicausal, el clamor social parece unirse en torno a la exigencia de una misma respuesta: proceso penal y cárcel para los perpetradores, ¿no?, de violencia de género. Pero quienes impulsan el uso del derecho penal como remedio poco se detienen a reflexionar en cómo funciona en la realidad ese instrumento jurídico y social. Hoy México tiene un sistema judicial y penal burdamente selectivo que sirve principalmente para procesar y encarcelar a personas con perfiles muy específicos, hombres y mujeres jóvenes, pobres con escasa educación, provenientes de lugares marginados. Y me atrevo a decir, sin estadística en las manos, de tez oscura. Las mujeres encarceladas, además, suelen ser madres y, por lo menos en el sistema federal, sancionadas con muchos años de prisión por delitos no violentos de drogas. No es un sistema que castiga a los culpables, sino uno que sanciona principalmente a pobres y a incómodos sociales, a los jóvenes que hoy tampoco encuentran cabida en el proyecto nacional. El sistema penal es, además, elitista en la elección de sus causas, una herramienta que deja enormes márgenes de arbitrariedad en las manos de los funcionarios públicos que la usan, las más de las veces para su propio beneficio. Entonces, el sistema penal está diseñado para que se cometan arbitrariedades, ¿no? Para las mujeres, como para otros grupos vulnerables, es lento, torpe e ineficaz. Entre más pobre la mujer, más lento e ineficiente es el sistema. Cuando una mujer quiere denunciar un delito de violencia en su contra, suele ser rechazada o se minimiza la importancia de su causa, ¿no? Diciendo, bueno, no, este es un problema doméstico, no solucionalo ahí en tu casa. Quizá por ello, o por temor a represalias, la enorme mayoría de mujeres violentadas optan por no usarlo, ¿no? Se refiere a este canal, ¿no? La encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones de los hogares en DIRE 2011, por ejemplo, señala que del total de mujeres casadas o unidas que fueron violentadas por su pareja, solo 9% pidió ayuda o denunció el hecho. Son cifras realmente bajas, ¿no? Cifras realmente bajas. Vamos a continuar. Bueno, este de aquí es un texto mixto, cifras de violencia sexual en México. En 5 años se registraron 3 millones de casos de violencia sexual entre el periodo 2010 y 2015. Entre estos casos comprende abuso, hostigamiento, estupro, acoso sexual y violación. 90% de las víctimas son mujeres, 40% de las víctimas son menores de 15 años. 90% de los agresores son hombres de 16 a 45 años. 60% ocurre en el hogar. Existen 83.000 averiguaciones. 10 de cada 1.000 agresores son condenados. 91% de los casos no se denuncian. Es en realidad un indicador bastante desalentador, ¿no? Que 91% de los casos no se denuncian. Es una barbaridad, de verdad. Luego 10 de cada 1.000 agresores son condenados. 10 de cada 1.000, es también otra barbaridad. Bueno, entonces al parecer este sistema no funciona muy bien, que digamos, ¿eh?
Vamos entonces ahora con la resolución de preguntas, jóvenes. Aquí es clarísimo, nos están hablando acerca de la violencia contra la mujer y la manera como se combate esto, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en el ámbito mexicano estrictamente? Y digan ustedes que por esa razón el referente lugar es preciso, ¿no? Acá es violencia sexual en México, ¿no? No en Perú, no en Chile, ¿sí? En México, así que mucho cuidado con eso. Vamos con la pregunta número 1 entonces a continuación. Dice así: la justicia en México no es impartida apropiadamente debido a que la institución que vela por su cumplimiento sanciona sobre todo a pobres y a incómodos sociales y a veces es elitista en la elección de sus causas. B, el sistema judicial mexicano sanciona según un criterio selectivo. Efectivamente, ¿no? Porque se enfoca más en las personas pobres, ¿sí? De manera que hay una selectividad, pues, y para elegir sus causas sigue una pauta elitista, es también lo que señala el texto, lo que impide que pueda ser considerado el sistema judicial mexicano un instrumento para combatir la violencia de género. Sí, o sea, la clave correcta que tenemos aquí es la alternativa B, ¿no? En primer lugar, lo que se hace es desarrollar cuáles son las razones por las cuales la apertura de procesos judiciales no constituye una alternativa para reducir o para combatir la violencia de género, que es de carácter multicausal, o sea, son muchas causas involucradas en la violencia de género. La clave correcta es, en efecto, la alternativa B. Luego nos hablan aquí de incómodo, dice aquí, no es un sistema que castiga culpables, sino uno que sanciona principalmente a pobres y a incómodos sociales, a los jóvenes que hoy tampoco encuentran cabida en el proyecto nacional. Incómodos sociales, ¿no? ¿Cuál sería la clave correcta en la pregunta número 2? ¿Qué connota la palabra incómodos? Segregación, es decir, marginación, malestar, ingenuidad o indolencia. La clave correcta es segregación, ¿no? En ese sentido, los incómodos sociales podríamos definirlas como las personas o el conjunto de personas que no se integran, pues, de manera rápida a la sociedad de México, ¿no? Pero a partir de eso es que uno puede establecer algún tipo de información adicional. 3. Del carácter selectivo del sistema de justicia mexicano se desprende que depende de la acción del Poder Ejecutivo o de otras instancias gubernamentales, pune o castiga los delitos perpetrados por personas con un perfil étnico y social particular. Ideológicamente sus funcionarios todavía son presa de una serie de prejuicios y finalmente incluye en la vida mexicana al castigar crímenes vinculados con, debería decir ahí, vinculados con la agresión sexual. Entonces, en el caso de la pregunta 3, mis estimados cachimbos, del carácter selectivo del sistema de justicia mexicano se desprende que depende de la acción del Poder Ejecutivo, no tiene en realidad ningún tipo de vinculación, castiga los delitos perpetrados por personas con un perfil étnico y social particular, ideológicamente sus funcionarios todavía son presas de una serie de prejuicios, sí, ¿no? Por la cantidad, por ejemplo, de personas de piel cobriza probablemente que pisan una cárcel, a veces injustamente. Pregunta número 4, respecto al funcionamiento del sistema judicial mexicano, es incompatible sostener que de modo indirecto afecta el funcionamiento del sistema judicial mexicano, ¿no? De modo indirecto afecta el pleno ejercicio de la maternidad de algunas mujeres, genera suspicacia entre las mujeres que han sufrido agresiones en sus hogares, digamos por el hecho de que no se les hace caso en la comisaría cuando quieren sentar una denuncia, entre otras cosas. Resulta claro para los mexicanos que quieren disminuir la violencia de género, el sistema judicial, y criterios como el género o la ubicación social determinan la forma en que opera. Eso es cierto. La única clave incompatible, sí, la única clave incompatible, estamos en la pregunta 4, me estaba saltando a la 6, es que resulta claro para los mexicanos que quieren disminuir la violencia de género, ¿no? No es claro, pues el funcionamiento del sistema judicial realmente es bastante endeble, bastante frágil, oneroso, así que no resulta claro para los mexicanos que quieren disminuir la violencia de género. Pregunta número 5, si el sistema penal mexicano actuara de forma eficaz para castigar los delitos sin excepciones, ¿no? Alternativa A, el número de denuncias por violencia doméstica se incrementaría. ¿Por qué razón la clave podría ser la A? Podría ser la A porque si tu justicia funciona bien, basta simplemente con, por ejemplo, extender una llamada, pedir asesoría, pedir ayuda. Entonces, en ese sentido, la clave correcta es nuevamente la alternativa A. La alternativa A sería la clave en la pregunta número 5. El número de denuncias por violencia doméstica se incrementaría, ¿no? Porque tienes la seguridad de que va a haber una pena. Si no existe una pena, entonces las mujeres por esa razón se desalientan y no denuncian los casos de violencia en rigor. Pregunta número 6.
De los datos que brinda la infografía se colige que las mujeres víctimas de agresión sexual en México, ahí sí la clave, en la clave vamos a detectar la aseveración incompatible. En México solo obtuvieron justicia cuando las agresiones fueron perpetradas en el hogar. Únicamente fueron a denunciar asesores por un apoderado legal cualificado. Han aumentado exponencialmente las víctimas de agresión sexual en México a partir del 2010 a raíz de distintas causas. Y finalmente, difícilmente pueden confiar en un sistema que castiga el 1% de los agresores. Entonces podríamos deducir que las víctimas de agresión sexual en México, que podríamos rescatar de aquí de la infografía, la clave correcta sería aquí la alternativa D, ¿no? Difícilmente pueden confiar en un sistema que castiga el 1% de los agresores, ¿no? Es bastante complicado, ¿no? El 1% apenas, en realidad es una cifra irrisoria, ¿no? La clave correcta es dedo. Y luego es compatible, o sea, vamos por el camino contrario, nos piden la aseveración consistente, sostener que tanto la infografía como el texto, ahí establecemos una vinculación entre ambos componentes, coinciden en señalar que el número de denuncias supone que delitos como el feminicidio son más frecuentes en la urbe. Ha propiciado una toma de acciones por parte de algunas autoridades. Ha revelado que la violencia de género ha aumentado en las ciudades y finalmente dista de coincidir definitivamente con la cifra real de agresiones efectivas, ¿no? Entonces es compatible sostener que tanto la infografía como el texto coinciden en señalar que el número de denuncias, me señalas que, o he señalado que la clave correcta sería la D, ¿no? Dista o está lejos, el número de denuncias está lejos de coincidir definitivamente con la cifra real de agresiones efectivas, ¿no? La clave correcta es alternativa D. Bueno, entonces este texto interesante. Continuamos entonces con el texto en inglés.